¿Qué tal? Muy buenas noches, yo soy Genaro Lozano y esto es Punto y Contrapunto de martes. Los partidos políticos se preparan ya para las elecciones del 2021 en las que se renovará la totalidad de la Cámara de Diputados, así como 15 gubernaturas, entre otros muchísimos cargos. Y para ello el Partido Acción Nacional, el PAN, anunció una alianza con el PRI y con el PRD en al menos 130 distritos electorales. ¿Funcionará o es un error? ¿Solo hay la opción de votar por el PRI, PAN, PRD o por Morena, como dice Mario Delgado? ¿O hay más opciones para la ciudadanía? Y respecto a estas alianzas, el PRI y el PRD deberán ver cómo lidiar con la plataforma electoral panista, que para el 2021 incluye, entre otros temas, la defensa de la vida desde la concepción, la promoción del llamado PIN parental, o sea que los adolescentes no reciban educación sexual, y el rechazo a lo que ellos denominan como ideología de género. ¿Es real esta plataforma panista en 2020 o no? ¿Veremos al PRI y al PRD sumándose a una agenda así? Además, el megaproyecto del Tren Maya sufre un nuevo revés judicial cuando comunidades de Yucatán, Quintana Roo y Campeche lograron la suspensión definitiva de las obras del tramo 2. ¿Frenarán su construcción o la 4T le dará la vuelta? ¿Realmente goza este proyecto de apoyo popular o, como vemos, no es un proyecto querido en las comunidades? Quédate con nosotros que ya empieza la mesa esta noche. Esto es Punto y Contrapunto de martes. Como una decisión patriótica, calificó el presidente del Partido Acción Nacional, el PAN, Marco Cortés, las alianzas aprobadas con el PRI y con el PRD, a las que describió como convenios de coalición flexible para arrebatar a Morena la mayoría en el legislativo. Ese es el propósito, supuestamente. Veamos el contexto. El Partido Acción Nacional anunció este fin de semana que sus afiliados aprobaron alianzas electorales con otros partidos políticos, a excepción de Morena. Durante la celebración de su Consejo Nacional, el presidente de este partido, Marco Cortés, señaló que su estrategia para la renovación del legislativo en 2021 comienza por aliarse con el Partido Revolucionario Institucional y el Partido de la Revolución Democrática. El dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, dijo que esta decisión se tomó luego de consultar a la militancia en los estados interesados en realizar coaliciones y que 69% votó por aliarse para conformar una nueva mayoría en la Cámara de Diputados. Cortés informó que las coaliciones reconocerán la pluralidad de México y en sus cláusulas se reservarán el derecho de veto. El acuerdo preliminar con el PRI y el PRD es para presentar candidaturas comunes a diputaciones federales en 130 de los 300 distritos electorales. Donde el PAN tenga fuerza, encabezará la coalición y el PRI o el PRD lo harán donde tengan una representación importante. El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, aseguró que las elecciones de 2021 serán entre dos proyectos políticos. Uno, la alianza PRI-PAN-PRD, que representa la corrupción y los privilegios del pasado, y el otro, el de Morena, que defiende los intereses de todas y todos los mexicanos mirando hacia el futuro. En conferencia de prensa, el presidente López Obrador dijo que estos partidos son lo mismo y que se unieron primero para imponer el modelo neoliberal y ahora porque no quieren que se apoye a la gente humilde. Punto y contrapunto. Primer tema a discutir esta noche de martes, y como cada martes y jueves, Ana Villagrán, concejala de la Alcaldía Cuauhtémoc por el Partido Acción Nacional. ¿Cómo estás, Ana? Hola, buenas noches, con nuevo corte de pelazo. Ya te dimos. Martín Vivanco, académico y abogado. ¿Cómo estás, Martín? No te oigo. Estamos teniendo un problema. Ahorita recuperamos el audio con Martín. Estefanía Veloz, abogada y feminista. ¿Cómo estás? Buenas noches, Genaro. ¿Qué tal? Buenas noches. Y Alejandro Encinas, politólogo y simpatizante de la 4T. ¿Cómo estás, Alejandro? Muy bien, buenas noches, Genaro, y a toda la mesa. Bien. A ver, empezamos con este tema. Evidentemente es el tema del que todo el mundo está hablando a fin de año. Estamos a punto de empezar ya, o ya arrancó, digamos, la antesala del año electoral 2021. Alianzas, PAN, PRI, PRD. Yo jamás habría pensado ver al PAN y al PRI aliados. ¿Está confirmando esto el PRIAN o no, querida Ana? La verdad es que hoy voy a hablar muy institucional. Creo que ya en un momento tan histórico como este que estamos viviendo, porque como bien señalas, es algo que yo creo que nunca habíamos imaginado y que lo estamos afrontando aún digiriendo con la convicción de pelear por el México que todos soñamos y porque creo que sí, estamos escuchando el llamado de muchos mexicanos y mexicanas que en redes sociales, que en la calle, que por mensajes, que de manera personal con nuestro presidente Marco Cortés le han dirigido pues este mensaje de por favor únanse como lo han hecho otras naciones en Latinoamérica, en Europa, que están combatiendo pues regímenes autoritarios, únanse por favor para sacar a Morena, para quitarle la mayoría
mayoría en el Congreso de la Unión en el 2021 para no dejar que gane gobernaturas. Entonces, se realizó una consulta vía telefónica y también las y los militantes que se sintieran seguros y en condiciones de asistir a sus comités municipales, donde ganó el sí a la alianza. Un 69.1% de la militancia registrada en nuestro padrón votó por el sí, para que nosotros podamos explorar la posibilidad de establecer alianzas con todos los partidos registrados en el INE, a excepción de Morena, eso sí es bien claro, persiguiendo el tema del federalismo, del combate a la corrupción, del fortalecimiento democrático ciudadano, que es algo que hemos visto que no rige a Morena, y que las personas sean los principales beneficiarios, pero en términos de ciudadanía. Lo que nosotros estamos esperando de los y de las candidatas de esta alianza o de estas posibles alianzas es que tengan solvencia moral y una buena fama pública. Así bien escrito el convenio, y sobre todo establecer que la lucha por el 50%... ¿Qué quiere decir eso de solvencia moral? Porque yo recuerdo a Acción Nacional sacando al PRI de los Pinos. Recuerdo que lea la cartilla. No, a ver, recuerdo a Vicente Fox justamente hablando sobre las tepocatas del PRI y demás, y ahora en Alianza... Yo sé que es algo muy complicado, por eso te digo, muchos de nosotros y de nosotras tenemos una postura personal que yo creo que también es muy respetable, pero en este momento sí nos toca ver por lo que el Consejo Nacional, que es uno de los máximos órganos de importancia que tiene nuestra institución, pues aprobó, y te digo, en términos sí de un llamado patriótico, yo solo estoy esperando realmente que esto no nos lo cobre la historia. A mí como panista... Y como mexicana, lo que a mí me llega a preocupar quizá es que nos lleguemos a perder como Acción Nacional en el camino. Creo que esto es algo donde tenemos que tener muy, muy despiertas las esferas. También no, de alguna manera, no atacar a las voces que estaban diciendo un no rotundo a las alianzas, porque también tienen, como bien tú señalas, su justificación histórica, y estas voces también merecen ser escuchadas. Pero si la mayoría, si la militancia con un 69.1 a favor, te digo, votó por el sí a la alianza, lo que ahora nos toca es cuidar justamente que nuestros candidatos y candidatas pues sean los ideales, pues para poder cumplir el objetivo de esta alianza. Entonces yo solo haría un llamado para que mi partido no se pierda en el camino y para que logremos el 50-50 en candidaturas a gobernadoras en todas las fuerzas políticas. Bien, a ver, ¿qué le contestas, Alejandro? Porque te vi con muchas ganas de contestarle ya. ¿Cómo ves tú estas alianzas? El presidente, por cierto, ayer lo debatíamos en la mesa con sus colegas de lunes y miércoles. El INE le pide al presidente que ya no hable del PRIAN, que ya no hable de los partidos políticos, porque no está haciendo la cancha pareja. Pero ustedes sí pueden hablar de estas alianzas y de estos temas. ¿Cómo lo ves? No, bueno, lo que me queda claro es que Dios no los hizo, pero ellos se juntaron. Y que ni Timbiriche organiza también sus reencuentros. Yo recuerdo, ahora que veo los eslogans de los tres partidos que se significaron las contiendas electorales durante las décadas de la transición, una parodia, una sátira política de Luis Estrada, protagonizada por Demián Alcázar, que se llamaba La Dictadura Perfecta, que hablaba de manera muy satírica de una candidatura única entre el PRI, el PAN y el PRD. Pues bien, hoy la realidad ha superado la ficción. Y efectivamente creo que es una narrativa o una movida muy funcional, absolutamente funcional para la narrativa, el relato de la Cuarta Transformación. En primero, porque justo los partidos del viejo régimen se coaligan para combatir al partido que está planteando la Cuarta Transformación y la instauración de un nuevo régimen. Dos, porque estos tres partidos a lo largo de los últimos 2 años no han logrado crear un horizonte de futuro, un proyecto alternativo al de la Cuarta Transformación. No le han podido disputar este relato del futuro. Y lo que tienen que ofrecer al país pues es la restauración del pasado, de los fueros, de los privilegios, de los derroches, de los excesos del poder. Ahora resulta que esta alianza coaliga a los Odebrecht con la estafa maestra, con quienes perpetraban fraudes electorales, con los del Pacto por México. Entonces, creo que es un error garrafal que reafirma que eso son lo mismo, son absolutamente lo mismo. Y esto es muy funcional porque vuelve las elecciones de 2021 en un bipartidismo plebiscitario. ¿Estás o no estás con López Obrador? Cuando hemos visto que en las encuestas 7 de cada 10 mexicanos están a favor de López Obrador. Bien. Así que yo veo que en política hay sumas que restan y esta coalición es de los mejores efectos. Le vaticino un absoluto descalabro electoral y qué bueno que así sea porque se requiere una oposición democrática, innovadora en México y creo que puede ser la antesala de una reconfiguración del sistema de partidos.
Y esto Bien. es lo que pasa cuando escuchas mucho a Héctor Aguilar Camín y a Enrique Krause, pero no lees mucho sobre ciencia política. A ver, Martín, ¿coincides con esta lectura? ¿Es realmente un bipartidismo en donde estás con López Obrador o no hay de otra, como dice Mario Delgado? ¿O votas por el PRI, PAN, PRD o votas por Morena? ¿Realmente nada más hay eso? No, es mucho más complicado. Morena también va aliado con partidos impresentables, con el Verde, por ejemplo, ¿no? Y tiene partidos satélites. Pero sí estoy en contra de las alianzas. Creo que no entienden PRI, PAN, PRD, que no han entendido nada. Y voy por partes, porque el diagnóstico de PRI, PAN, PRD, y que comparto en alguna medida, es el siguiente: AMLO es malo, malísimo. ¿Qué hacer? Dicen ellos. Pues juntémonos los buenos, o sea, nosotros, PAN, PRI, PRD, contra el malo, malísimo. El problema es que el 60% de la gente opina lo contrario, que Andrés Manuel López Obrador es el bueno y que ellos no son malos, sino lo que le sigue. Por tanto, tenemos el mundo al revés en lo electoral. Para sacar al bueno, se van a unir todos los malos. Pues no creo que sea buena idea. Luego, la campaña será solo en negativo, es anti-AMLO. Entonces, no se va a proponer nada. Y ese mensaje en una campaña no permea en el electorado. Tercero, los votos no son transitivos. Las personas no son robots que van a votar con quien les digan. Las personas son sujetos y no objetos, y claro que se van a fijar por los candidatos y qué partido los abandera. Ya quiero ver yo a un panista de corazón en la capital de Durango o aquí en Miguel Hidalgo votando por alguien del PRI, si toda su vida han odiado al PRI. Y 4, lo que decía Alejandro, están asegurando que lo hacen un poco para que el sistema de partidos sobreviva. Si de por sí ya carecen de identidad, si pierden, esto los va a desfondar. Y luego dicen también, es que vamos a tener la mayoría. Pues una cosa es lo electoral y la otra cosa es lo que pase ya cuando sean diputados en el poder. No, o sea, no es descabellado que muchos han cooptado, sobre todo con un presidente tan poderoso y sobre todo del PRI, que están cooptados y no logren ni siquiera eso. Por eso creo que Movimiento Ciudadano está haciendo lo correcto en ir solo, la verdad. Bien. ¿Cómo lo ves, Estefanía? Y también, pues, evidentemente, no solamente está la alianza PAN-PRI-PRD, sino también, en efecto, la que mencionaba Martín de Morena con el impresentable Partido Verde, como lo llama Martín, y como yo lo he llamado también a lo largo de los años. Pero bueno, ¿cómo lo ves? A ver, primero yo diría que la oposición siempre termina dándole la razón al presidente, hasta en temas históricos como es el PRIAN-PRD ahora, y al final pues sí termina diciéndonos que en realidad no son partidos democráticos y que no están defendiendo la democracia, tan no están defendiendo la democracia que no tienen ni siquiera un plano ideológico, un documento ideológico, no nos están diciendo más que vamos en contra del presidente para disputarnos la mayoría del Congreso. Y creo que eso deja mucho de ver en términos de quiénes son los verdaderos partidos que están poniendo por lo menos un rumbo ideológico sobre la mesa, como puede ser el Partido de México Libre, que hablaremos en el próximo bloque, pero que sí le ha puesto al PAN a aceptar ciertas cosas para ir en alianza, porque tampoco descartemos esa alianza. Yo no compararía el lugar que ha ocupado en la historia el PRI ni el PAN con los partidos satélites históricos que no representan más que algunos cuantos votos en el Congreso o en el Senado, pero que no tienen ni siquiera algo que cargarles porque no han gobernado nunca. O bueno, a excepción de ciertos estados que también han tenido sus contrapesos dentro de los mismos estados. Yo no lo pondría dentro de lo mismo. Lo cierto es que es muy complicado pensar que los mismos personajes, o sea, no estamos hablando del PAN y del PRI, que se han desdibujado y que ahora quedan poquitas personas y ahora se van a unir, pero que son partidos que se han renovado. Estamos hablando de los mismos partidos que tienen a sus mismos personajes impresentables dentro y que además han salido a celebrar esta alianza diciendo, claro, le vamos a ganar al presidente y le vamos a ganar a Morena y después vemos lo que va a pasar. Lo que pasa en las coaliciones siempre es lo mismo. El partido que tiene más arranque o más alcance es el partido que siempre pierde. Y luego el PRD probablemente esté tratando de salvar su registro y el PRI, pues el PRI tampoco va a perder porque tiene sus nichos de poder, acaba de ganar 2 estados. Quien va a perder aquí inexorablemente es el PAN. Y más si acepta al final lo que le está poniendo sobre la mesa Felipe Calderón. Yo creo que vamos a ver el principio
del final de estos tres partidos, que se va a volver a configurar el bipartidismo en México, incluso cómo se ven los partidos en México, y que estos partidos van a salir perdiendo. Yo celebro esta alianza porque creo que es la mejor manera de deshacernos de estos partidos impresentables todos, que ya no sirven, que no funcionan y que además nos cuestan mucho dinero. Bien. Yo por eso creo que quien más pierde somos los ciudadanos, somos las y los electores que no podremos diferenciar precisamente esas opciones partidistas. ¿Cómo lo ves, Ana? Estás levantando la mano, imagino que quieres hacer un contrapunto. No te oímos. Tu audio. Voy. Ahí estás. ¿Ahí ya? Sí. Ahí estamos, discúlpenme. Que dice Estefanía que partidos impresentables y que no sirven, pues está describiendo a Morena, y que recuerde que la mayoría de sus personajes clave vienen del PRD, o como el presidente viene del PRI, es decir, a Morena lo forma lo peor del PAN, lo peor del PRI y lo peor del PRD. Entonces, esta alianza yo sé que va a ser muy compleja en términos ideológicos, como lo fue el Frente por México, pero ya en términos de acción política, como señalaba Martín, tenemos el objetivo de rescatar lo que Morena ha perdido o ha destruido. Yo coincido con Alejandro en el siguiente tema. La alianza, esta gran alianza que se está formando de estos partidos, no puede ser con el mensaje de todos contra López Obrador. A nosotros no nos interesa destruir al presidente y mucho menos queremos darle la razón en términos de que somos los malos unidos. Esto es por México y es darle la razón, al contrario, grupos como Sí por México, a Chalecos por México, que están pidiendo que los partidos podamos dejar de lado nuestros intereses particulares en pro de las alianzas. Entonces, señalar, como mexicana yo veo bien esta intención de unión democrática. Como panista me preocupa que el PAN se pierda en el camino y esperemos que no sea así. Último comentario, Estefanía, y después regresamos a seguir hablando de alianzas y te doy la oportunidad, Martín, porque vamos a seguir hablando también de las alianzas en el siguiente bloque, pero rápido, Estefanía, antes de irnos a corte. Nada más recordarle a la gente, cuando estos dos partidos se han aliado, no ha salido nada bueno, y creo que termina perdiendo, efectivamente, ha sido el país. Bueno, hacemos una pausa y regresar. Retomamos el tema de las alianzas porque el Partido Acción Nacional informó que mañana presentará su plataforma electoral rumbo al 2021. Pero lo que se ha dado a conocer hasta ahora ya desató controversia, mucha controversia incluso al interior de ese mismo partido, al defender el llamado PIN parental, entre otros puntos. El PRI y el PRD de verdad se van a pegar a estos postulados. Regresamos a ver qué opina la mesa en Punto y Contrapunto. No te vayas. Estamos de regreso en Punto y Contrapunto. Este sábado, el abogado panista Armando Rodríguez publicó en Twitter un hilo señalando que el Consejo Nacional de Acción Nacional del PAN aprobó de manera unánime su plataforma electoral para el 2021. Aunque el PAN informó que será hasta mañana cuando presente sus propuestas para el próximo año, los tweets de Rodríguez han desatado mucha polémica. Y no es para menos si revisamos los 9 puntos que tuiteó. Entre ellos apunta que Acción Nacional, el PAN, promoverá la defensa de la vida desde la concepción y hasta la muerte natural. Eso, pues la verdad es que no da sorpresa, el PAN siempre ha tenido esa agenda, pero que además también van a impulsar que se eleve a rango constitucional el derecho de los padres a definir los contenidos educativos de las y los menores. Eso sí es nuevo, así como garantizar su derecho a elegir el tipo de educación de sus hijas e hijos. Es decir, y así lo escribió, el PAN promoverá abiertamente el llamado PIN parental, que ya ha impulsado en varias entidades junto con el Partido Encuentro Social, afortunadamente hasta ahora sin éxito. Otro punto que desató controversia, incluso entre los mismos panistas, es que excluirán lo que llaman ideologías de género, le dicen ellos, de los planes y de los programas oficiales de estudio. Pero no se quedó ahí la cosa. Respecto a la infancia, de plano paparruchó. Mintió al apuntar que protegerán la infancia gestacional, es decir, buscan que se reconozca como niño o niña a un embrión desde que es concebido. Además, define y defiende el matrimonio como la unión entre hombre y mujer, como si estuviéramos en 1999, y por supuesto descarta la adopción de menores para familias homo o lesboparentales como si no fueran ya un derecho. Rodríguez definió al PAN como un partido orgullosamente conservador y apuntó que los principios de esta plataforma buscan hacer frente al avance del comunismo internacional. Así lo escribió. A ver, Martín, tú tenías ganas de volver a retomar el tema de las alianzas en el bloque anterior. Empiezo contigo. ¿Cómo ves esto? ¿Y cómo pone esto a los aliados de esta alianza del PAN? Si eso no, que se confirme, digamos, que esta será la plataforma. Ana Villagrán nos comentaba en el chat que todavía no estaba definida y que había incluso por ahí Margarita Martínez Fischer le contestaba a este abogado diciéndole que eso no estaba siendo aprobado. Pero bueno, a ver qué tal, qué es lo que ocurre, digamos, mañana. Pero ¿cómo ponen al PRI
y a el PRD en aprietos con esta plataforma? Bueno, el PRI no sé, o sea, dice que es socialdemócrata, pero no tengo ni idea, pero por ejemplo un perredista que lleva, no sé, desde el 88 militando por las causas progresistas, pues yo no sé cómo va a poder defender esto frente a su electorado. O sea, ese es el gran problema de todo esto. Sí deja sin opciones a la ciudadanía porque no puede distinguir ninguna opción clara política y, como decía Alejandro, de futuro. Y en efecto esta parece que nos retrocede 20 años. El problema es pues esta lucha por el poder. Ahora, es una coalición, le voy a hacer un poco también lo que dicen los defensores de la alianza, ¿no? Es una coalición flexible, solamente van en 158 distritos electorales, esto no significa que vaya a ser una coalición de gobierno, etcétera. Pero lo que sí hace es que diluye cualquier vestigio de identidad, que es lo que me refería en el bloque pasado. Entonces, si ganan, van a ganar muy poco, que no creo, porque en efecto hay sumas que restan, no es aritmética esto. Y segundo, el problema es que después del descontón que les dieron en 2018, cuando se unió PAN con el PRD, con Ricardo Anaya, y también estaba, por ejemplo, el Movimiento Ciudadano, bueno, pues obviamente la identidad se diluye muchísimo, y eso sí pega al militante, y los partidos están hechos de militante. Y nada más quiero acabar con una cita que le escuché a Sofía Castro, que me encantó, porque pues que yo creo que describe muy bien lo que está pasando ahorita. O sea, ahorita parece que se están organizando estos partidos para quitarle la mayoría a la actual mayoría, para que ellos, la anterior mayoría de la que apenas nos libramos, recupere su mayoría. O sea, es una contradicción enorme lo que estamos viendo si queremos que haya un proceso democrático, que haya opciones y que tenga futuro. Le estamos dando la razón al presidente. Bien. A ver, ¿cómo lo ves, Estefanía? Esta plataforma que todavía no sabemos si es cierto o no. Ana nos dice que hay que esperar todavía, y también muchas figuras del PAN salieron en redes sociales a desmentir a este abogado. Pero pues ahí está el tema, ¿no? Digamos que el tema de la concepción de la vida desde el inicio, desde la concepción, tal y como le dicen los panistas, ese tema siempre ha estado ahí, pero hay ahora otros, como el PIN parental y de nueva cuenta el rechazo al matrimonio igualitario. A ver, cierto o no, hay personajes dentro del PAN que aprueban y que incluso quisieran más de esto que se puso sobre la mesa. Eso no lo pueden negar ni siquiera Maggie Fisher ni el ala liberal de la Ciudad de México, porque no es verdad. La mayoría del PAN es conservador. Eso quiere decir que el ala más liberal del PAN, entre comillas humanista, ha perdido la batalla dentro del partido, lo que quiere decir que lo que van a hacer es ser el partido que siempre han sido, pero sin máscaras, porque luego bien van a mentir a ciertos lugares, a decir, no, es que a mí sí me gusta, pero luego dentro de su partido votan a favor de estas plataformas porque son muy institucionales. Y entonces, bueno, fuera máscaras, el PAN representa eso, un partido en realidad antiderechos, un partido de derecha, y que no propone nada más que su plataforma de siempre, ¿no? No ha cambiado mucho su plataforma, quizás se ha hecho más intolerante porque han cambiado los tiempos y porque hemos ganado más batallas dentro del progresismo, entonces quizás se han vuelto más reacios a la idea del cambio. Tú bien lo decías, 1999, pues hay cosas de estas que me suenan a 1960, precisamente como a ese PAN que no quiere transitar a la modernidad. Y después, eso quiere decir, y hablaba en el bloque pasado, de lo que pone Felipe Calderón sobre la mesa para ir con México Libre. Evidentemente al PAN le interesa mucho ir con México Libre y abrirle la puerta a México Libre, y Felipe Calderón les dice, bueno, pues yo les pongo 11 puntos, y si los aceptan, vamos juntos. Y dentro de esos puntos, uno importante es que acepten que fue dedazo el haber puesto a Ricardo Anaya, y entre otros, aceptar la plataforma programática, es decir, ideológica, de México Libre. Lo que está haciendo el PAN es prepararse para lo que viene, que es incorporar a México Libre dentro del partido sí o sí. Eso quiere decir que el ala calderonista ya ganó, o el ala conservadora que tendrá algún otro liderazgo moral en el PAN. A mí no me sorprende, pero sí me parece que lo más complicado va a ser tratar de desmentir, como han querido hacerlo, que no son este partido que claramente son, y que tenemos además años diciendo que son el mismo partido. Ana, ¿cómo ves todo esto? A ver, acláranos un poquito qué está pasando. Sí, primero
que nada decirles que a mí, cuando lo leí ayer, los tweets de Armando Rodríguez, que es abogado de la Fundación Rafael Preciado, que les voy a pedir que no me hablen para regañarme, porque lo que voy a decir lo digo porque lo creo y muchos panistas más lo creemos, es que me dio vergüenza. Me dio vergüenza y las declaraciones o los tweets de Armando se me hacen tan irresponsables como salir a hablar del misoprostol y sangrados incontrolables en adolescentes que aborten en su casa. O sea, el PAN no es Vox, que nos quede claro, el PAN no es el partido español Vox, no somos conservadores, no somos de ultraderecha, nosotros no discriminamos a nadie por ser homosexual y tan es así que hay muchos militantes que son homosexuales, bisexuales, transexuales y está bien porque son personas y se les tiene que respetar su dignidad y sus derechos. Los ultras dentro de Acción Nacional no ayudan a nadie, aunque haya muchos ultras gobernando en el CEN y se les respete, se les aprende y se les entiende. El PAN no es ultraconservador, lean los estatutos, somos centrohumanistas, entonces no podemos estar haciendo estas declaraciones a la ligera porque hay grupos, como señala Estefanía, que tienen mucho arraigo y tienen mucho arraigo también en muchos estados, como lo tienen también los morenistas que han votado en contra del aborto, es decir, hay muchos gobiernos estatales que aún son, o hay muchos estados que aún son conservadores, pero de eso a que pasemos y digamos que así va a ser nuestra plataforma electoral, creo que es muy grave, hay que esperar hasta mañana, y lo que yo me he enterado de cómo viene realmente la plataforma electoral es que está concentrada sobre todo en elevar el PIB en el gasto público en salud, en crear un fondo permanente de apoyo a las MIPYMES contra contingencias económicas, políticas y sanitarias, que eso venga en la plataforma, se me hace muy bueno. Eliminar en forma definitiva el foro constitucional para todos los servidores públicos y no como lo hizo el gobierno de la Cuarta Transformación de solo aumentar los requisitos para llevar a un juicio político, sino eliminarlo realmente. Y el combate frontal a criminales, eso forma parte de la plataforma electoral. Esta plataforma se deduce de foros municipales que se organizaron a lo largo de todo el país por la plataforma Zoom y también previamente de foros anteriores, pues en los años anteriores. Entonces, las declaraciones de Armando Rodríguez se pueden entender en términos de sus creencias personales, pero no podemos aspirar a construir un México moderno que va en alianza con otras fuerzas, de un PAN moderno que va en alianza con otras fuerzas, con estas clases de declaraciones retrógradas. Yo espero que realmente esto no venga y si no, desde el Consejo Regional, por lo menos aquí en la Ciudad de México, vamos a hacer un llamado para que muchas de estas cosas se detengan. Bien. ¿Cómo lo ves, Alejandro? Ana siempre también, la verdad hay que decirlo, siempre se desmarca cada vez que algún panista sale con algunos comentarios, sobre todo respecto a los temas de los derechos de las parejas del mismo sexo. No respecto al tema del derecho a decir, en eso Ana también ahí coincide con la plataforma de su partido, pero en estos otros temas, ¿cómo lo ves? ¿Y qué decir, digamos, de los otros partidos que se van a sumar en esta alianza flexible que incluye, pues incluso ir en contra de sus propios principios? Pues yo creo que Rodríguez está diciendo lo que muchos dentro del PAN piensan, pero que no se atreven a decir porque son políticos pragmáticos. Y en este sentido quiero externar también mi respaldo a Estefanía, porque en los últimos días ha padecido la violencia machista multitudinaria en redes sociales, ¿no? De personas muy cobardes que solo se sienten envalentonadas cuando están rodeadas o escudadas de una legión de bots. Y yo creo que la mayor muestra de la violencia machista institucionalizada es que el aborto siga estando en los códigos penales. Y es efectivamente ese el centro de la agenda que está planteando Rodríguez y que muy seguramente va a seguir, mañana se va a aprobar en el Partido Acción Nacional. El PAN no va a apoyar nunca que se despenalice la interrupción del embarazo. Y esto evidentemente, este pensamiento oscurantista propio del medioevo, pues va a entrar en contradicciones con dos partidos coaligados, que son el PRI y el PRD, que se asumen socialdemócratas en su declaración de principios y que forman parte de la Internacional Socialista, y que esta internacional pues debería expulsarlos, así como la Internacional de los Partidos Verdes expulsó en su momento al Verde Ecologista de México porque pues no tenía de verde más que el membrete. Este pegamento, entonces se confirma, el pegamento de esta coalición es el odio enorme que sienten por López Obrador y la nostalgia por los fueros y los privilegios perdidos. Pero efectivamente no hay más allá de un odio y de una nostalgia, algo que tenga sentido en esta coalición de Sí por México. Bien. ¿Quién quiere cerrar? Todavía me queda un poco de tiempo para comentarios en este bloque. ¿Estefanía o Martín? ¿O Ana? Que Martín tenía la mano levantada, pues. A ver, Martín. No, es que, o sea, a mí me encanta escuchar a Ana, sí, y qué bueno, pero, o sea, eso no es un partido conservador.
O sea, y sí entiendo esto, el centrohumanismo, etcétera, pero también en el PAN existe el yunque, existe la ultraderecha, están en contra, por ejemplo, pues un derecho fundamentalísimo que es el derecho a decidir, ¿no? Que eso no, pues no debería ya ni siquiera, yo creo que ser mucho debate en el sentido de que pues yo creo que nadie quiere que te metan a la cárcel. A mi hermana yo no quiero que la metan a la cárcel si aborta, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, pues obviamente lo que dice, yo creo que lo que dice este señor, pues sí resuena en las bases y por algo lo hacen. Acuérdense aquí de Mikel Arriola cuando hizo la campaña, que se fue hacia la derecha porque resuena con una parte del electorado. El problema, y en mi opinión, es que resuena con lo peor de los sentimientos y de muchos prejuicios que el electorado tiene, que lo único que hacemos es, en vez de explicarlo y tratar de convencerlo con argumentos, solamente reafirmamos lo que ya piensan las personas. Bien. ¿No? Y pues eso va en contra de los derechos. A ver, yo retomo algo de lo que decía Ana. No somos Vox, no somos un partido ultraconservador, no estamos en contra de los derechos de las personas LGBT, pero pues en los hechos sí lo han estado, Ana. En los hechos han votado en contra, han buscado incluso acciones de inconstitucionalidad para detener el avance de matrimonio igualitario. En los hechos son pocos los estados en donde el PAN ha dicho, bueno, incluso han tratado de detener el avance de matrimonio con otras figuras como uniones solidarias o uniones civiles, ¿no? Yo sé que tú perteneces a esa ala liberal de la que hablaba Estefanía Veloz del PAN aquí en la Ciudad de México, pero son una minoría. Y entonces, ¿qué va a pasar con los jóvenes como tú? Que si de repente mañana se conforma y se confirma más bien esta plataforma electoral del PAN. A mí me parece que lo que tenemos que apostar es que hacer cambios institucionales dentro de nuestro propio partido para que no basten solo con foros municipales de opinión de la militancia, sino que sea la militancia la que escoja, la que elija y la que decida realmente lo que se escribe en la plataforma electoral. A mí me parece que si la plataforma electoral, claro, esto sería un trabajo monumental y que sí requeriría como de un año previo, ¿no? Pero creo que si las voces de los militantes, de las y los militantes, fueran los que escribieran lo que viene en la plataforma electoral, y esto no solo pasara por el Consejo Nacional, los consejos regionales, que claro que son muy importantes porque nosotros llegamos a esos órganos votados por la militancia, pero creo que ya no podemos estar dejando que haya retrocesos en este sentido. El PAN tiene claro que sí una gran tradición pues de estos grupos, el yunque nos ha dado mucha fuerza a lo largo de los años, sin embargo creo que sí tenemos que entender las necesidades del México actual y que un partido que está evocando por la dignidad de la persona y por la libertad del individuo no puede seguir teniendo esta faceta discriminadora y que no se entiende más que, como dicen, sí, en términos de odio y de los propios prejuicios personales que no podemos permitirle a ningún funcionario público en el país, venga del PES, venga de Morena, venga del PRI y mucho menos alguien del PAN. Entonces, sí nos vamos a topar, pues sí, como bien señala, sí es un choque generacional, pero yo llamo a mis compañeros y compañeras militantes de Acción Nacional que creemos en la dignidad de la persona en términos de derechos, a que levantemos la voz y con mucho respeto digamos, los entendemos. El PAN solo es conservador en términos de defender nuestras instituciones, de defender el Estado de Derecho, de defender nuestros ámbitos de seguridad y de economía, pero no podemos ser conservadores cuando estamos violentando a otros y otras. La defensa de la vida creo que es algo inamovible en nuestra concepción, pero en todo lo demás tenemos que dar un paso para adelante, un paso para el centro y si se requiere, pues poquito para la izquierda. Bien. Que por cierto, hoy Tlaxcala se convirtió en el estado 22 en aprobar matrimonio igualitario. Un diputado del PAN, el legislador Omar López Avendaño, pues leyó la postura del PAN en contra del tema de la procreación, adopción y educación de hijos entre personas del mismo sexo. Entonces sí tienen mucho camino todavía por hacer, querida Ana. Pero bueno, hacemos una pausa al regresar y felicidades a Tlaxcala y al movimiento LGBT por convertirse y decirle sí al amor y por hacer que su estado se convierta en el número 22 ya en el país. Vamos a una pausa. Comunidades indígenas de Campeche, Yucatán y Quintana Roo obtuvieron la suspensión definitiva de las obras del tramo 2 del Tren Maya. ¿Cuáles son las implicaciones de esta medida? ¿Qué dicen las autoridades responsables de la obra? ¿Cómo reaccionó el presidente ante esto? Volvemos con este tema punto y contrapunto. No te vayas. Estamos de regreso en Punto y Contrapunto. Ayer el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, el CEMDA, informó que comunidades indígenas y campesinas de Campeche, Yucatán y Quintana Roo lograron una nueva suspensión a las obras del Tren Maya, en concreto al tramo 2. Por el otro lado, el gobierno federal señala que la obra avanza con respeto al medio ambiente y a las comunidades de la región. Veamos el contexto.
Comunidades de Campeche, Yucatán y Quintana Roo obtuvieron la suspensión definitiva de las obras del tramo 2 del Tren Maya que va de Escárcega a Calquiní en Campeche. La resolución apunta que la obra no podrá avanzar, pues se podrían generar daños irreparables al medio ambiente. El Centro Mexicano de Derecho Ambiental, que ha acompañado a las comunidades que interpusieron la demanda, informó este lunes que las autoridades tampoco podrán avanzar en la fase 1 del tren porque incluye obras nuevas en el tramo 2. En enero pasado, comunidades indígenas mayas pertenecientes al Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil, en Campeche, presentaron una demanda de amparo contra el proceso de consulta realizado para obtener la aprobación de la comunidad a la construcción de la mega obra. La demanda fue presentada en Yucatán, Quintana Roo, Chiapas y Campeche y apuntó que se violó su derecho a una consulta previa, libre, informada, de buena fe y culturalmente adecuada. Las comunidades obtuvieron una orden de suspensión provisional de la ejecución de la obra, pero las autoridades federales interpusieron una queja en contra. En marzo, un juzgado de Campeche ratificó la suspensión, pero la acotó a Calakmul. Hace unas semanas se dio a conocer que 6 relatores especiales de derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas enviaron una carta al gobierno mexicano expresando su preocupación por los posibles impactos del Tren Maya para las comunidades indígenas, así como por los riesgos de daños ambientales. En su respuesta, el gobierno mexicano reiteró su compromiso de atender, mitigar y controlar los posibles impactos del proyecto, así como respetar los derechos de los pueblos indígenas. Punto y contrapunto. Como tercer tema a discutir esta noche, el viernes pasado le dedicamos la mesa, por cierto, a analizar otra vez el Tren Maya. Es un tema al que recurrentemente tocamos en esta mesa. Lo analizamos el viernes pasado, Alejandro, con expertas y expertos medioambientales. La verdad es que yo no escuché un solo argumento a favor de este megaproyecto, pero ahora comunidades de 3 estados se unieron y lograron frenar judicialmente el avance. El presidente dijo que siempre encuentran la manera de darle la vuelta a esto. El presidente se refirió incluso a la organización de Claudio X González con el tema del aeropuerto y cómo le pudieron dar la vuelta. ¿Qué crees que ocurra con esto otro, con lo del Tren Maya? ¿Cómo ves estos amparos? Posiblemente, voy a ver el programa, pero quizás no estuvo del todo equilibrada la mesa de ambientalistas, porque también hay que decir que es un debate legítimo dentro de los propios personas del medio ambiente y gente respetada en el sector, conocedora del tema, apoya la propuesta del Tren Maya. Entre ellos, por ejemplo, ONU Habitat, que tiene una participación muy importante en la planeación del Tren Maya, porque piensan que es una oportunidad para frenar la devastación medioambiental del sur-sureste, que sí puede ser una enorme oportunidad para generar ordenamiento territorial en la península de Yucatán y sobre todo para llevar un desarrollo económico sostenible a la región. Hay que ver qué ha pasado, por ejemplo, en la selva lacandona, en donde fue una zona marginada, en donde no hubo planes de ordenamiento territorial, en donde no hubo inversiones económicas. Ahí hubo una verdadera devastación medioambiental. El 70% del territorio se ha erosionado en muy buena medida a causa de la tala clandestina, pero también actividades generadas agrícolas o ganaderas, puesto que si no hay alternativas de desarrollo, pues incluso las comunidades de la propia región se ven orilladas a talar sus propias selvas para una cuestión de supervivencia. Entonces yo creo que el Tren Maya bien implementado, que efectivamente respete el paso de la vida silvestre, que siga las directrices de ONU Habitat, creo que puede ser un buen plan que genere desarrollo económico de manera sostenible para una región sumamente deprimida y que sus propios ciudadanos están exigiendo que regrese el tren, que era algo habitual hasta el proceso de privatización y de aniquilamiento del sector público de la industria ferroviaria que privilegió las carreteras. Y a mí me parece un poco hipocresía la crítica. Se hacen todos los años carreteras privatizadas, concesionadas al sector privado en todo el país que generan mucho mayor impacto ambiental y no han sido tan severamente impugnadas. También se dice que el tren en Europa, pues es el símbolo de la socialdemocracia, del estado de bienestar, un homologador social que llega a las regiones a donde no llegan otras vías de transporte, genera conectividad. Y aquí me parece injusto que se plantee un proyecto ferroviario y que, en cambio, pues aquí se descalifique de entrada. Nada más hay que decir que se han realizado consultas indígenas, 30 Bien. asambleas, en donde participaron 10.305 personas indígenas de 1.078 localidades. En las semanas anteriores ha habido alianzas de seguimiento de acuerdos y una encuesta de Buendía y Laredo, que también es importante porque este es un grupo de expertos, una asociación civil que asesora y que interpone un recurso. Pero ¿qué piensa la gente de la región de la península de Yucatán? 70% está a favor de este proyecto.
Entonces hay que escuchar también a la gente que vive allá, hay que escuchar las asambleas en las consultas indígenas. Y bueno, yo creo que esto, como efectivamente pasó con los 147 recursos que interpuso Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, que es esta suerte de think tank de Sí por México, lamentablemente porque hay periodistas talentosos ahí, pero quedaron atrapados en esta estafa, pues confirman que es una suspensión provisional a la obra. Yo lamento mucho porque ahorita se requiere infraestructura pública, inversión para que se generen empleos, políticas contracíclicas, pero yo creo que la obra va a seguir en unas cuantas semanas. Bien, solo por cierto, por aclararlo, el tema de la mesa no balanceada, en efecto no estaba balanceada, eran 3 contra 1 porque me costó mucho trabajo encontrar algún defensor del medio ambiente que viniera a hablar a favor del Tren Maya. Entonces, para el próximo ayúdame a encontrar a alguien más, que llevan varias mesas, incluso pedí ayuda de Fonatur y me mandaron solo una persona. Pero bueno, Ana, ¿cómo lo ves? ¿Qué contestarías a todo esto? No te oímos otra vez tu audio, estás en... Ajá. Ahí vas. Discúlpenme, mi computadora hoy ha andado muy rara. Decirle a Alejandro que él dice que algunas personas votaron a favor, pues aquí está conociendo a personas que votaron en contra. Este fue un amparo, personas de Campeche, de Yucatán y de Quintana Roo. Ese fue un amparo promovido desde junio del 2020 y yo de verdad agradezco mucho al juez o jueza que lo otorgó, porque está dando la suspensión a obras del Tren Maya en el tramo número 2, y esto viene viene impulsado desde el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, que está conformado por comunidades indígenas, campesinas, urbanas y costeras. Puede que estas comunidades indígenas, campesinas, urbanas y costeras no reciban los apoyos del gobierno federal y por eso están pensando realmente en el desarrollo y en proteger su selva y su patrimonio. Este amparo está sustentado en que el Tren Maya genera deforestación, que el presidente, como en 2 mañaneras, dijo que no se iba a cortar ni un solo árbol. ¿Y cuántos árboles no han quitado ya por hacer el Tren Maya? Tú señalas lo de las carreteras constantes, sí, pero no, o sea, no se atraviesan espacios protegidos y que son que incluyen la vida de tantas especies de aves, de mamíferos, es decir, el tema de la manera en la que están destruyendo la zona donde está el Tren Maya sí es muy grave porque son áreas protegidas. Ellos dicen que hay deforestación, que va a haber contaminación, que hay degradación de suelo y del acuífero de Yucatán y que hay un desplazamiento de la vivienda de las comunidades indígenas del lugar que no ha sido atendido. Es decir, sí hay grupos de pobladores que en este momento están diciendo que les están quitando su hogar y el Tren Maya no les va a dar un hogar. Entonces, dicen que se han acercado, por ejemplo, al Instituto Nacional de Pueblos Indígenas y aquí señalo que no sirve para nada. O sea, hace 2 semanas vimos que había grupos que estaban quemando papeles, que tenían tomada la calle. El Instituto Nacional de Pueblos Indígenas no ha salido a defender a los grupos aquí. Ellos organizaron quizá esta encuesta que está defendiendo Alejandro, pero tampoco no le están dando voz a las voces que están en contra. Entonces, si no les prometen que no va a haber deforestación, que se va a detener la contaminación y que no hay degradación del suelo y del suelo y del acuífero de Yucatán, de Campeche o de Quintana Roo, pues creo que se tiene que tomar en cuenta este amparo. Ya sé que así como ya lo señalaron la nota inicial, que el presidente va a decir, es que son mis enemigos y los conservadores, y va a echar pues para abajo este tema del amparo. Pues yo felicito a los organizadores y felicito a las voces que están en contra, y pues les pido que no se rindan, porque habemos muchas voces que no tenemos que vivir en Campeche, en Yucatán o en Quintana Roo para saber que está mal, y hay que defender al jaguar y a todas las especies que viven en aquel lugar. Veloz, ¿cómo ves tú todo este tema? Bueno, a mí me llama la atención precisamente porque los grupos indígenas han dado la lucha judicial durante mucho tiempo y nunca se les había visto que estuviera de su lado, y parece que hoy todos los amparos son en su favor, y parece que grupos indígenas, que coincido con Alejandro, incluso unos se conocen desde hace mucho tiempo, que representan intereses menos de los pueblos indígenas, y que por fin parece que la justicia está de su lado, cuando ha habido casos históricos en el que no se les ha tomado en cuenta porque evidentemente hay muchos intereses y que han perdido la batalla jurídica históricamente porque no tienen el dinero para seguir estas luchas. Lo que nos dice que quien está promoviendo todos estos amparos pues son las organizaciones que tienen sus intereses y que probablemente veremos en coalición en Sí por México, que han tenido estas amistades viendo los privilegios. Hay una mafia que mencionaba quien dirige el proyecto del Tren Maya, con el tema de la movilidad, ¿no? Que hay como rutas de transporte de camiones de los que son dueños de esas personas que tienen sus intereses específicos. Ahora, yo sí creo que es un tema que se va a dar en el plano
siempre y cuando también se tome en cuenta quiénes son las personas que lo están promoviendo. Yo creo que es muy sucio jugar a que estos son todos los pueblos indígenas y es muy sucio jugar a que esta es la voluntad de todos los pueblos, porque no es la realidad, porque incluso muchos de estos grupos han sido negados por otros grupos indígenas organizados desde hace mucho tiempo, como que no forman parte incluso de las comunidades, y son grupos a los que no se han acercado en momentos clave. A ver, lo que va a pasar ahora con este tema de la suspensión definitiva es que ya no se puede seguir construyendo para que el daño no sea irreversible, para que se tenga que parar la obra y para que no pueda llegar un momento en el que no se pueda resarcir el daño en ese sentido, ¿no? De eso se trata el amparo al final. Yo creo que va a estar, vamos a ver, y a mí me gustaría, pues que el gobierno, que Fonatur, sacaran sus máquinas pesadas en términos jurídicos, porque ahí se va a dar la batalla, porque ya vimos que no es un tema de lo que más le conviene a la gente, porque claro que estos grupos no están de ese lado, y a mí sí me gustaría ver hacia dónde va, quiénes son los personajes que lo están promoviendo, que tengan nombre y apellido, que podamos saber quiénes son, y pues ver el tema del interés, y de paso decir que esto se está dando en el marco de este acuerdo que se da con la UNESCO, porque así como decía Alejandro, ONU Habitat, la UNESCO y otras organizaciones, sí, de las que estas mismas organizaciones han sido parte y que han aplaudido y que han sido parte de, pues ahora niegan lo que han dicho los programas técnicos que ONU Habitat ha validado, ¿no? Yo creo que la UNESCO no se equivoca en apoyar el proyecto del Tren Maya y es muy complicado pues entender de dónde están los lados de los intereses, ¿no? Por cierto, uno de esos líderes indígenas que apoya el Tren Maya pues estaba muy asociado al PRI en el estado de Yucatán. De hecho, creo que era la organización indígena más grande que estaba apoyando al tren. Pero bueno, Martín, ustedes ya saben cuál es mi opinión del Tren Maya. Por más que he leído a lo largo de los meses, por más que he estado buscando informarme, pues la verdad es que no he cambiado de opinión. Pero bueno, y es en contra de este. Pero bueno, Martín, ¿cómo lo ves? A mí me preocupa mucho que sigan pegándole directamente a los mecanismos de control constitucional, efectivamente, en específico el amparo. O sea, no importa si el amparo lo presenta Darth Vader o Voldemort, no importa quién presente el amparo. No, lo que hay que fijarse es qué interés jurídicamente está protegiendo, porque hay tres tipos de intereses: subjetivo, legítimo y simple. Entonces, no importa quién está patrocinando todo eso, lo que importa son los argumentos que el juez vierte en la sentencia. Esos que hay que atacar. La conclusión de todo el amparo es que esta obra está causando daños irremediables al medio ambiente. Y lo que dice el juez es simplemente suspendan la obra, en efecto, hasta que vamos a resolver lo de fondo. Pero ya es la segunda vez que pierde el gobierno, porque esta primero fue una suspensión provisional, se fueron a la queja y ahorita es suspensión definitiva. Entonces, están parando absolutamente todo, lo cual hace que por lo menos se prefigure que hay una apariencia de buen derecho en quien reclama, ¿no? Y ya en la sentencia se puede confirmar o no, pero no hay que satanizar el amparo, porque lo puede presentar quien sea. El chiste son que los argumentos ahí se ataquen y nos digan el gobierno por qué no es cierto lo que dicen los que se están amparando, ¿no? Que al final tienes que tener la firma de los directamente afectados, no importa que estén patrocinados, insisto, por el malo más malo del mundo. Entonces, eso es lo que hay que argumentar. Si nos pasamos en argumentos ad hominem, pues eso nunca va a tener una respuesta lógica y una conclusión realmente sólida. Alejandro, levantaste la mano. Pero yo creo que sí es importante saber quién patrocina esto y quién está detrás de esto. Fuera máscaras, no hay ningún problema y tienen todo el derecho ciudadano de interponer amparos si no es cuestionar la figura, pero yo creo que también la gente tiene derecho a saber quién es ¿cómo se llama? Este Centro Mexicano de Derecho Ambiental, o ¿cómo se llama? El CEMDA, Centro Mexicano de Derecho Ambiental, que entre sus patrocinadores se encuentra Bimbo, entre sus consejos directivos se encuentran personas que trabajan para Grupo Peñoles, que algunos trabajaron también para el gobierno en consejos consultivos para los gobiernos de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto. Están en todo su derecho, pero también creo que es importante en un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas saber quiénes fueron los que interpusieron este amparo. Bien. ¿Pero por qué? Si son sujetos privados. Que están ¿por qué? Porque los que firman están ejerciendo un derecho ciudadano con incidencia pública. No, a ver. ¿Quieres que lo digan desde el anonimato? Los que firman el amparo son los
los quejosos, que son los afectados, quienes tienen un derecho que reclamar, que ahí son los pobladores. Esos son los que firman el amparo. Ahora, que patrocinen, hagan las demandas a otras personas, ¿eso qué tiene que ver? Si yo firmo el amparo y a mí me paga el amparo los que dijiste, pues ¿qué tiene que ver si yo tengo el derecho o no? ¿Qué tiene que ver? Pero que fuera máscaras, Martín, fuera máscaras nada más. Bueno, ya dijiste algunos de los grupos que están ahí detrás, ahí están ya fuera máscaras, pero pues qué bueno que también haya gente que esté utilizando el derecho que tenemos todos los ciudadanos de meter un amparo, y en efecto, pues si te sale gratis, aunque te lo promueva el diablo, pues adelante. Pero bueno, hacemos una pausa y al regresar nos despedimos de los panelistas de esta noche y con la paparrucha de este martes. No te vayas. Estamos de regreso ya para despedirnos con la paparrucha de esta noche, o mejor dicho, con la antipaparrucha. Esta mañana el Gabinete Federal explicó el esquema de aplicación de la vacuna contra la COVID-19 aquí en México. Aunque se espera que la vacunación, que será universal y gratuita, empiece este mismo mes de diciembre, quienes tenemos menos de 60 años tendremos que esperar bastante tiempo aún. Recordemos que la producción de vacunas aún es limitada. Pfizer ya está advirtiéndole a Estados Unidos, por ejemplo, que no podrá dotarlo de lotes masivos sino hasta junio o julio del próximo año, del 2021. A principios de este año, principios del 2020, Estados Unidos compró 100 millones de dosis a Pfizer. En México, la aplicación de las 250,000 dosis adquiridas a esta misma farmacéutica iniciará con las y los trabajadores de la salud que estén en la primera línea de defensa ante la COVID. La tercera semana de diciembre llegarán las primeras 125,000 dosis. 107,500 se aplicarán aquí en la Ciudad de México y 17,500 en el estado de Coahuila. Esta primera etapa terminará en febrero de 2021. De febrero a abril se vacunará al resto del personal de salud e iniciará la aplicación a personas mayores de 60 años en todo México. De abril a mayo se aplicará a personas de 50 a 59 años, de mayo a junio quienes tengan de 40 a 49 y si todo sale según lo esperado, desde junio de 2021 a marzo del 2022 al resto de la población mexicana. Como ves, no es momento de bajar la guardia todavía. La aplicación para la mayor parte de la población todavía falta mucho tiempo y la mejor medida para prevenir contagios ya la conoces, es la sana distancia, el uso del cubrebocas, que todas las noches te voy a seguir pidiendo que lo uses si vas a salir a la calle y que lo uses bien, que cubra nariz y boca, que evites fiestas o reuniones donde se puedan propagar también los contagios. Cuídate y cuida a quien más amas, síguete cuidando, seguimos en pandemia. Gracias, Ana, gracias, Martín. Gracias, Estefanía, y gracias, Alejandro. Gracias a los cuatro por ponerse cubrebocas también. Pongamos el ejemplo. Regaña a la gente si la ves en la calle sin dile, por favor, cuídate, cuídanos a los demás. Gracias, nos vemos mañana. Nos vemos el jueves. Mañana se quedan con Mariana Hernández Carrillo, quien ya regresa a conducir este espacio, y yo estaré en tercer grado, y nos vemos por acá de regreso el próximo jueves. Soy Genaro Lozano, descansa, buenas noches.